No crean ustedes que esta música está elegida al azar, porque esta música durante unos cuantos años fue la sintonía de un programa de esta casa que se preocupaba y mucho por lo que ocurría en la sociedad y por cómo mejorar la calidad de vida de esa sociedad. Les hablábamos del título de un libro, Judas, el hombre al que Jesús llamaba amigo. El autor de este libro es Juan Ramón Junqueras. Y Juan Ramón Junqueras fue parte del equipo de esta casa, lo sigue siendo, de esta casa de Radio Ebro. ¿Durante cuántos años, Juan Ramón? 6 años. 6 años. Estuvimos haciendo este programa de radio aquí en esta casa ON Gente. Y es un recuerdo que me llevaré de por vida. Fueron probablemente los años más felices de mi vida. Y me permitió, nos permitió a todo el equipo encontrarnos con gente maravillosa como Juan Carlos, que dedican tiempo y esfuerzo a mejorar la vida de los demás. Era una hora de radio en la que nos dedicábamos única y exclusivamente a tratar temas de solidaridad y a entrevistar a ONGs, pues para dar un poco de voz a aquellos que no la tenían. Empezamos en el año 99 y en aquella época las ONGs no tenían tanto predicamento como ahora. Me tacharon de loco por proponer una hora de radio a la semana exclusivamente sobre solidaridad y ONGs, pero bueno, después al equipo y a Radio Ebro el tiempo les acabó dando la razón. ¿Y cómo no le iban a dar la razón, Juan Ramón, si desde luego el trabajo que desarrollan las ONGs, las fundaciones, las asociaciones, como Aspanoa, que hemos escuchado hace un momento, yo creo que es uno de los trabajos más necesarios, más hermosos y más importantes de la vida? El mundo no mejora si no mejora poco a poco. Teníamos una ONG que patrocinaba casi en exclusividad nuestro programa, que era ADRA, y tenía un lema que me parecía interesantísimo, es cambiando vidas una a una. Qué bonito. Sí, y pues eso, la gente como Juan Carlos y la gente que se involucra en proyectos de solidaridad nunca son proyectos globales, siempre son proyectos concretos. Ellos son capaces de ponerles rostros, voz a aquellas personas que muchas veces no los tienen y no hay que desesperarse porque el mundo no cambie de repente. Creo que somos capaces poquito a poco de mejorarlo en nuestro entorno y eso es lo maravilloso. Es decir, nadie sobra, ni ellos ni nosotros. Ellos, porque con su fuerza y con su tesón, con su ejemplo, pues nos dan ganas para seguir trabajando por los más desfavorecidos, y nosotros, o vosotros ahora, porque tenéis la oportunidad de darles voz, que es algo importantísimo. Cuando no está en el candelero la solidaridad, yo creo que el mundo se apaga un poquito más. Como decíamos hace unos días, como decía, hagamos la revolución cada uno, esa pequeña revolución individual, ¿verdad?, por mejorar el mundo, hagámosla diariamente, que no ocurre absolutamente nada. Una niña en este programa, una niña maravillosa, Celia, decía en estos micrófonos, hay muchas personas valientes en el mundo, el problema es que ellos no lo saben, solamente es necesario dar ese paso para que salga la fortaleza. Y yo creo que esa frase de Celia es maravillosa. Martin Luther King decía que lo malo en el mundo no son las personas malas que hacen lo malo, sino las personas buenas que no hacen nada. Exactamente, gran frase. Bueno, y hablando de buenos y malos. Sí. Hablando de buenos y malos, hemos demonizado, si se me permite la palabra, un nombre, Judas. La persona que vende a Jesús, la persona que, que cumple, ¿verdad?, ese punto de la historia y que vende al maestro. Pero Judas, ¿quién era Judas? ¿Era tan malo Judas? ¿Tuvo un momentito de error en su vida? ¿Qué ocurrió con Judas? Bueno, Judas, la propuesta de este libro es que Judas, si queremos verlo, somos todos. Todos sufrimos una especie de
esquizofrenia espiritual, los que son creyentes y los que no, moral, y algunas veces somos capaces de lo mejor y otras, lamentablemente, somos capaces de lo peor. La paleta de lo humano se mueve entre el blanco y el negro. Nunca es blanca del todo ni negra del todo. Y Judas es un tipo contradictorio, como todos nosotros, que supo hacer buenas cosas por el maestro y que se equivocó, a mi entender, enormemente, sobre todo en sus esperanzas de lo que podría llegar a ser Jesús, y eso pues lo colocó en un callejón sin salida, en una espiral de locura y de violencia, sobre todo contra sí mismo, que acabó con él, pues según los evangelios, colgado en un árbol. Juan Ramón, esta historia, además estamos, los tres que estamos en este estudio en este momento acompañando a Juan Carlos, estamos pues muy atentos, porque yo creo que es una persona que siempre nos ha llamado mucho la atención. Judas, está basada este relato, esta historia que nos trae Juan Ramón Junqueras, está basada en la Biblia, en los hechos bíblicos. Hay novela, hay ficción, hay pensamientos de Juan Ramón. ¿Qué encontramos en esta novela Judas, el hombre al que Jesús llamaba amigo? Bueno, Judas es un libro que podríamos definir como un ensayo novelado. Es decir, hay muchísima historia, he intentado documentarme todo lo posible. Bueno, mi formación es teológica y periodística, pero antes que nada teológica, y bueno, pues he tenido acceso a mucha documentación. Me preocupaba muchísimo, por ejemplo, que cada vez que yo describía un paisaje fuera coherente con el siglo I de la Palestina que pisaban Judas y Jesús, y así con todo, las descripciones del templo de Jerusalén, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente hay mucha historia. Yo intento ser fiel a los evangelios y a un texto de Hechos de los Apóstoles que está escrito también por el evangelista Lucas, en el que aparece Judas, aunque no se lo nombra, pero no solamente está en los evangelios, sino también en Hechos de los Apóstoles, texto en el que se nos revela, por ejemplo, que parece ser que Judas no acabó ahorcado colgando del árbol, sino que pudiera ser que la rama acabase rompiéndose y acabara despeñándose, y dice el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles que sus entrañas se desparramaron por el suelo. Yo no sé si es pues una hipérbole para añadir más crueldad al final de Judas, pero lo cierto es que las decisiones que fue tomando con su maestro, estoy convencido de que lo fueron conduciendo poco a poco a ese callejón sin salida del que hablaba antes. No es una decisión puntual, es una esperanza que se ve frustrada. Yo estoy convencido de que Judas pretendía y esperaba que Jesús fuera el Mesías, que liberase con la guerra de guerrillas a Israel del yugo de los romanos, y al ver que Jesús no pretende eso, no es que lo entregue por venganza, sino que mi hipótesis es que intenta colocarlo al maestro ante los ancianos del Sanedrín y ante los sacerdotes, para que ellos sean los que le convenzan a él, al maestro, de que ha de optar por la vía de la revolución. Y la jugada le sale mal. Es decir, lo coloca ante ellos para que se amiguen, y lo aprovechan los sacerdotes para quitarse a un elemento muy incómodo de encima, como era Jesús de Nazaret. Es un poco la rabia que pudo sentir Judas de, bueno, pues haber dejado mucho tiempo, mucha vida, por una persona que al final no es lo que él cree ser. Es la rabia de esa persona que ve como su ídolo cae. Yo, más que rabia, lo calificaría de frustración, porque además
los evangelios van narrando poco a poco cómo va transformándose el estado de ánimo del Iscariote, de Judas Iscariote, hasta que al final acaba suicidándose. Y además son muy explícitos, es como si fueran las fases de un duelo. Poco a poco va pasando de la euforia, durante esos 3 años, de la euforia de haber encontrado a quien él cree que es el revolucionario que los va a sacar, va a quitar la bota romana del cuello de Israel, y poco a poco va descubriendo que eso no va a ser así hasta que, como he comentado antes, coloca a Jesús ante el Sanedrín. Cuando se da cuenta de que Jesús no va a defender sus posturas, sino que va a aceptar lo que los sacerdotes van a decidir sobre su destino, Judas se arrepiente. Esto queda clarísimo en los evangelios, y eso los creyentes cristianos no hemos querido comprenderlo. Hemos necesitado la presencia de un villano frente al héroe Jesús, como decías tú al principio de la entrevista, para demonizarlo, para hacer más palpable, más patente la luz del Maestro frente a la oscuridad de Judas. Y los evangelios, aunque son escritos por hombres defraudados por lo que hace Judas, es decir, la mirada de los evangelios frente a Judas no es en absoluto imparcial, es decir, porque son personas que han vivido 3 años con él y que se han sentido ellas mismas traicionadas por el gesto de Judas. Sin embargo, frente a todo pronóstico, en los evangelios nos cuentan esas mismas personas que Judas acaba arrepintiéndose. Es tal el peso que siente por haber entregado al Maestro, no con voluntad de que lo mataran, sino con voluntad de elevarlo al trono, y en esa situación de desesperación, yo creo y apuesto, porque tanto lo quiere, que ya no puede pensar en la vida sin él, y se la quita. Qué interesante, de verdad, interesantísimo todo lo que nos está contando en esta mañana Juan Ramón Junqueras, autor de Judas, el hombre al que Jesús llamaba amigo. En el prólogo de este libro, escrito por Roberto Badenas, doctor en teología por la Universidad de Andrews en Michigan, se dice: el mérito de este libro singular, a la vez seductor e incómodo, es que deja en los labios de nuestra buena conciencia el sabor amargo de besos quizá no dados, pero no por ello menos posibles. Juan Ramón, el tiempo en radio, ya sabe cómo es el tiempo en radio. Juan Ramón, se nos ha consumido, pero de verdad ha sido un placer. Ha sido un placer escucharle, ha sido un placer recordar ese tiempo de radio de hace unos años, de dar valor, desde luego, a las ONGs, y muy atenta, le aseguro, leer este libro, Judas, porque me ha fascinado este personaje bíblico, este personaje de la historia. Muchas gracias, Maite, el placer ha sido mío.